2450 antes de nuestra era. El dibujo técnico en la antigüedad. Es un dibujo de construcción que aparece esculpido en la estatua del rey sumerio Judea. Actualmente se encuentra en el Museo de Louvre. 1650 antes de nuestra era. Papiro de Ames. El papiro de Ames, llamado así por el escriba egipcio que lo dibujó, es un trozo de 33 por 548 centímetros. Contiene una exposición de contenido geométrico dividida en 5 partes que abarcan la aritmética, la estereotomía y la geometría y el cálculo de pirámides. (600 antes de nuestra era). Tales de Mileto. Desarrollo de la geometría antigua en Grecia. Tales de Mileto tenía conocimientos en todas las ciencias, pero llegó a ser famoso por sus conocimientos de astronomía después de predecir el eclipse de sol que ocurrió el 28 de mayo de 585 a.C. Se dice que él introdujo la geometría en Grecia, ciencia que aprendió en Egipto. Sus conocimientos le sirvieron para descubrir importantes propiedades geométricas. 300 antes de nuestra era. Elementos de geometría de Euclides. Es un extenso tratado de matemáticas en 13 volúmenes sobre materias tales como geometría plana, magnitudes inconmensurables y geometría del espacio. (250 antes de nuestra era). Trabajos de Arquímedes. Escribió importantes obras de geometría plana y del espacio, aritmética y mecánica. Inventó formas de medir el área de figuras curvas, así como la superficie y volumen de sólidos limitados por superficies curvas. A finales del siglo III y principios del siglo II antes de nuestra era, el gran geómatra Apolo de Perga, matemático griego llamado el gran geómatra, cuya mayor aportación a la geometría fue el estudio de las curvas cónicas, que reflejó en su tratado de las cónicas, que en un principio estaba compuesto por 8 libros. Siglo XV antes de nuestra era. El Renacimiento. Es durante el Renacimiento cuando las representaciones técnicas adquieren verdadera madurez. Son el caso de los trabajos del arquitecto Brunelleschi, los dibujos de Leonardo da Vinci y tantos otros más. Durante el Renacimiento se dio un auge en la calidad del dibujo y pinturas. Es hasta bien el siglo XVIII cuando se produce un significativo avance en las representaciones técnicas. Se desarrolla la geometría descriptiva por Gaspar Monge, la cual permite representar sobre una superficie bidimensional las superficies tridimensionales de los objetos. Hoy en día existen diferentes sistemas de representación que sirven a este fin. En 1982 nace AutoCAD, dibujo asistido por computadora. Aplicaciones del dibujo técnico en la ingeniería en la actualidad. Sin dibujos técnicos, la ingeniería sería una disciplina llena de suposiciones. Los dibujos técnicos permiten a los ingenieros crear diseños, calcular fuerzas y tensiones en las estructuras y trabajar con fabricantes. Creación de diseños. Los ingenieros a menudo crean diseños originales que deben ser representados a otros. Interpretación de diseños. Puede que los ingenieros no creen diseños, pero analizan o realizan cálculos en ellos. Modificación de diseños. Un ingeniero puede trabajar con un equipo para modificar dimensiones, geometría, materiales o adaptaciones. Fabricación. Un dibujo técnico puede dar a los operadores de máquinas información sobre cómo fabricar un artículo. Programas de computación. Los dibujos técnicos son creados y modificados con una serie de programas de diseño asistido por computadora, como AutoCAD, SolidWorks,
Estos programas han dejado de ser solamente programas innovadores y ahora son prácticamente considerados como parte esencial del conjunto de habilidades de todo un buen ingeniero. ¿Cuáles son las normas que rigen el dibujo técnico? Las normas relativas al dibujo tienen por objeto unificar criterios a fin de facilitar los trazados gráficos y simplificar la lectura e interpretación de los dibujos por personas distintas de las que realizaron el dibujo original. La ISO es la entidad internacional encargada de favorecer la normalización en el mundo. Es orientar, coordinar, simplificar y unificar los usos para conseguir menores costos y efectividad. Algunas normas por mencionar son las siguientes: la ISO diagonal R128, dibujo de ingeniería, principios de representación. La ISO diagonal R129, dibujo de ingeniería, acotamiento. Se establecen los principios generales de acotación aplicables a los dibujos técnicos de todos los sectores: mecánica, electricidad, ingeniería civil, arquitectura, etc. La ISO diagonal R406, inscripción de tolerancias lineales y angulares. La ISO R1101, tolerancia de forma y posición, parte 1. La ISO diagonal R1660, tolerancia de forma y posición, parte 3, dimensiones y tolerancia de perfiles. La ISO diagonal R1661, tolerancia de formas y posición, parte 4. El ANSI es el Instituto Nacional Americano de Normalización. ¿Cuáles son los organismos que emiten la normalización internacional para el dibujo técnico? Algunos organismos son como el ASME, es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos; el SE, Comisión de Reglamentos para Equipos Eléctricos; el IEC, Comisión Internacional de Electrotécnica; el ITU es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. ¿Cuáles son las normas oficiales mexicanas NOM que rigen el dibujo técnico? Hay muchas en el Diario Oficial de la Federación, pues aquí solo se mencionan algunas. La norma oficial mexicana NOM Z-25-1986, objetivo y campo de aplicación. Esta norma oficial mexicana establece las formas en que deben indicarse las acotaciones en dibujos técnicos. Las normas oficiales vigentes son el dibujo técnico en vistas, dibujo técnico en líneas, dibujo técnico en letras. Definiciones: acotación es el grupo de elementos gráficos que se emplean para indicar las dimensiones lineales o angulares de lo representado en un dibujo. El elemento, parte característica de un dibujo representada por un rasgo particular. Dimensión funcional, la dimensión auxiliar. Las líneas de dimensión 3.6 son aquellas que delimitan por líneas de referencia, indican al elemento acotado en el dibujo contenido las dimensiones y en su caso las tolerancias e indicaciones necesarias. La 4, las especificaciones. La 4.1, líneas de referencia y líneas de dimensión. Las líneas de referencia y las de dimensión se deben de trazar con líneas delgadas continuas, entre otras especificaciones que se pueden encontrar en el Diario Oficial de la Federación. Bueno amigos, aquí estamos en el software de Linear. Para ello también hay que
abrir el PCB Wizard, que son los software que mencionamos anteriormente para realizar circuitos impresos PCB. Básicamente lo que hace LineWire es hacer una simulación y armar nuestro circuito que vamos a posteriormente con el PCB Wizard a imprimir. A la derecha tenemos lo que son todos los componentes que hay que ir agregando al circuito. Nosotros ya tenemos nuestro circuito completo y después de ello le podemos dar en play para hacer la simulación para ver que funciona de forma correcta. Después procederemos a convertirlo al PCB Wizard. A la izquierda tenemos varias vistas que nos son de gran utilidad. Bueno, continuamos con el siguiente paso para convertirlo al PCB Wizard. Ya que estamos ahí, nos vamos a Tools, después nos vamos a Convert y la parte que se muestra en azul le damos clic. A continuación se pondrá el siguiente recuadro. Nosotros le damos la configuración normal que seguiría nets hasta el final, que se empiece a convertir de forma automática. Como vemos, el proceso se está haciendo en forma automática como se muestra en la captura. Esto tarda un momento y nos dará el porcentaje de la conversión. Si es el 100%, nuestro circuito estará listo para pasarlo a imprimir. Como vemos, ya está el circuito en el PCB, por lo que solo resta la impresión. Para ello procederemos con posteriores pasos. Bueno, nos vamos a File, nos vamos a imprimir y pulsamos en Artwork. Como cabe señalar, en este circuito no se ocuparon más puentes o algunos componentes, ya quedó convertido al 100%. Después de ello, nuestro circuito queda en el formato .pdf, por lo que quedaría imprimirlo en la hoja de transparencia, mandar a imprimir. Pues aquí tenemos nuestro archivo y lo procedemos a mandar a imprimir para hacer el circuito. Bien, como se muestra en la imagen, ya tenemos nuestra baquelita. Lo que procede ahora es darle una limpiada con algún solvente. En este caso nosotros utilizamos lo que es el thinner, y con una lija le damos una breve lijada para que sea posible realizarlo en forma correcta. Bien, ya que tenemos nuestra baquelita limpiada, hay que adherir la hoja de transparencia a la misma. Después hay que proceder al planchado. Para ello debemos tener mucha precaución de no quemar la baquelita y claro que no se quemen ustedes. Y de ahí hay que estar planchando durante 10 minutos o 15 aproximadamente. Bien, hay que despegar la hoja de transparencia de la baquelita y proceder a ponerlo en ácido. El tiempo aproximado es de unos 15 a media hora, depende del circuito o el tamaño, hasta que cambie de color y la placa adquiera un color más amarillento. Y por último, suponiendo que todo se realizó en forma correcta, lo que procede es con agua caliente o con thinner quitar los restos de papel que quedaron adheridos a la plaquita y
De esta forma ya tendríamos nuestro circuito y seguiría lo que es el soldado del mismo. Técnicas para soldar. Soldadura. La soldadura es un procedimiento que consiste en unir componentes electrónicos en una baquelita o placa de circuito impreso. Generalmente se lleva a cabo con herramientas especializadas automáticas. Igualmente la técnica más común es por medio de estaño. El soldador o cautín es la herramienta principal en el proceso de soldado, ya que con ella el material soldadura se logrará la unión de los componentes. Sus características generales son potencia reducida a 30-40 watts permanentes, funcionamiento basado en una resistencia eléctrica. Estaño. El estaño es el material utilizado para la unión de dos o más componentes en el proceso de soldadura. Este generalmente se encuentra compuesto en realidad por dos elementos, estaño y plomo. Proceso para soldar, preparación de los componentes. Se debe asegurar que las zonas donde irá el recubrimiento de la soldadura se encuentren lo más limpias posibles, sin restos de grasa o polvo. Placas de cobre o cables es recomendable raspar con un objeto afilado con el fin de dejar mejor expuesto el cobre. Puntas de soldadores deben ser limpiadas utilizando una esponja suave para evitar desgastar los recubrimientos que especializan lo de las puntas. Acercar los elementos a unir. Es posible la utilización de herramientas para sujetar bien ambas partes hasta que se toquen. Aplicar calor. Es necesario aplicar calor en ambos componentes a unir previamente a aplicar la soldadura para que ambos componentes se calienten y quede una soldadura uniforme. Esto teniendo en cuenta que si se utiliza una herramienta para sostener los componentes, esta disipará parte del calor. Aplicar soldadura, acercando el hilo del estaño mientras aún se encuentra la punta del soldador y aplicando una cantidad suficiente para cubrir ambos elementos, teniendo mucho cuidado de que no aplicar calor por mucho tiempo, ya que esto puede dañar los componentes electrónicos sensibles o las pistas. Utilizando un desoldador. Básicamente se trata de una aspiradora de soldadura. Cuenta con un mecanismo de bombeo que puede variar según el tipo y precio del soldador. Generalmente utiliza un gatillo atado a un resorte para contraer rápidamente el aire cercano a su punta, trayendo consigo la soldadura ablandada. Para utilizarlo hay que echar mano de un cautín para ablandar la porción de soldadura que se desea remover. Una vez ablandada la soldadura, se acerca el soldador y se presiona el gatillo para remover la soldadura. Este proceso podría repetirse de ser necesario hasta remover toda la soldadura. Utilizando una malla para desoldar. Esta herramienta es una especie de cepillo con cerdas metálicas, generalmente de cobre, entrelazadas de tal modo que la soldadura ablandada puede adherirse con facilidad a sus filamentos. Se pone encima de la soldadura, se calienta la soldadura con el cautín y al ablandarse absorbe el estaño. Es útil cuando hay secciones donde el soldador no puede llegar. También se dice que este método es muy bueno para componentes CMD. Las patillas no atraviesan la placa, sino que van soldadas a la superficie.